madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Funcionarios de Maduro en Brasil reconocen a Guaidó como presidente y entregan embajada. Esto es del 13 de noviembre. Un grupo de funcionarios afines al régimen de Nicolás Maduro que estaban en la embajada de Venezuela en Brasil reconocieron a Juan Guaidó como el presidente encargado del país, por lo cual decidieron entregar la sede diplomática de manera voluntaria a los representantes que están legalmente acreditados en Brasil. Ante esto, María Teresa Velandia, embajadora venezolana en Brasil, manifestó que valora de manera positiva este reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó. Asimismo, envió un mensaje al resto de los funcionarios para colocarse del lado de los factores democráticos. Solicitamos a todos los funcionarios acreditados en la embajada y en los 7 consulados de Venezuela adoptar esta misma decisión para incorporarse a sus labores, para trabajar en pro de todos los venezolanos residentes en Brasil. Además, se notificó que están totalmente dispuestos a mediar con las autoridades brasileñas para que puedan permanecer en este país si esa es su decisión. Esa información, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, que surgió en la madrugada de este 13 de noviembre, terminó en un tremendo lío diplomático, finalizó en un tremendo lío diplomático. ¿Por qué? Porque al rato hubo una toma de funcionarios del régimen de Maduro, esa embajada, liderados nada más y nada menos que por Manuel Barroso, expresidente de Cadivi, de ingrata recordación, como ustedes recordarán, por muchísimas razones. La principal de ellas es porque, bueno, Cadivi fue lo que fue, un pozo podrido de corrupción, y porque, de Barroso se dijeron muchas cosas en ese momento. Bueno, esa toma culminó horas después, culminó en horas de la tarde y produjo un impasse diplomático, no entre el gobierno de Jair Bolsonaro y el régimen de Nicolás Maduro, sino entre el gobierno de Jair Bolsonaro y el gobierno al que reconoce Jair Bolsonaro, que es el de Juan Guaidó. La embajada fue recuperada por los funcionarios del régimen de Maduro. Obviamente ahí pesa mucho la Convención de Viena, que reconoce que un Estado es de quien lo dirige, más allá de los gestos simbólicos. Y finalmente, la relación entre Venezuela y Brasil ha quedado totalmente agrietada. La relación entre el gobierno de Maduro, el gobierno de Bolsonaro y la presidencia interina de Juan Guaidó ha quedado por lo menos resquebrajada como consecuencia de este acto. Ha dicho Bolsonaro sobre violencia en Embajada de Venezuela: rechazamos interferencia de actores externos. Esto es una nota del Carabobeño, yo la voy a leer tal cual, qué bueno que ustedes la pueden ver aquí en la pantalla. No necesariamente este programa se solidariza con los titulares que se publican en él. Dice: el militar corrupto y expresidente de Cadivi, Manuel Barroso, asaltó la sede con grupos violentos del Foro de Sao Paulo y agentes cubanos, denunció Julio Borges. Dados los eventos que tuvieron lugar en la Embajada de Venezuela, rechazamos la interferencia de actores externos. Estamos tomando las medidas necesarias para salvaguardar el orden público y prevenir actos de violencia de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pero hay una carta de Itamaraty, la Cancillería brasileña, escrita en portugués, que es muy específica en a quién va dirigido ese rechazo. Ese rechazo va dirigido a la actitud de los funcionarios que entregaron la embajada a los funcionarios del gobierno de Juan Guaidó. Total, esto ha terminado en un impasse entre el gobierno interino de Juan Guaidó y uno de sus principales aliados. Mientras tanto, el régimen, a través de Jorge Arreaza, rechazaba todo acto que tuviera que ver con la embajada de Venezuela en Brasil.
Y fíjense que al final del camino, al final del día, ellos celebran, el chavismo celebra y dice lo siguiente, estoy buscando la nota porque de alguna manera se me cerró y es más fácil hacer esto. Vamos a leer una nota de propaganda de BTV, obviamente, eso es un órgano de propaganda casi norcoreano. Dice, canciller Arriaza, invasores de embajada de Venezuela en Brasil se fueron por la puerta de atrás como traidores. Así como les dije, no necesariamente comparto el titular del carabobeño. Obviamente uno puede presumir corrupción por parte de Manuel Barroso, pero no puede afirmarla porque uno no es juez de nadie. Bueno, tampoco yo me solidarizo con este título de Arriaza. Canciller Arriaza, invasores de embajada en Venezuela en Brasil se fueron por la puerta de atrás como traidores. El grupo de personas que incursionó la madrugada este miércoles en la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ubicada en Brasilia, capital de Brasil, se retiró. Ellos se fueron por la puerta de atrás como deben irse los traidores e invasores, informó este miércoles el canciller de la República durante un contacto telefónico con el programa 360 que transmite venezolana de televisión. Al explicar la situación de unas 20 personas que ingresaron por la fuerza en la madrugada este miércoles al complejo diplomático venezolano en Brasil, detalló que esa torpeza política provocó presiones a la Cancillería de ese país e incluso a la presidencia de Jair Bolsonaro. La Convención de Viena obliga a los estados receptores a proteger con sus fuerzas de seguridad las embajadas, las misiones diplomáticas, ha dicho Arriaza, pero además la torpeza fue cometida, dice Arriaza, en una fecha en que Brasil celebra la 11ª cumbre anual del BRICS, bloque de mercados emergentes integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y a la que asisten los más altos dignatarios, lo cual generó toda una presión sobre las respuestas que deberían dar las autoridades brasileñas en torno a las leyes internacionales. María Teresa Velandria, mientras tanto, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Brasil, dice: nos retiramos de la embajada venezolana en Brasilia debido a que se presentó una situación de violencia en la embajada de Venezuela en Brasil. Se solicitó a los funcionarios de Guaidó que abandonaran las instalaciones diplomáticas para preservar su integridad. Esta es la versión de la oposición, según informó María Teresa Velandria, embajadora de Venezuela en Brasil. Informamos a toda la comunidad de venezolanos en Brasil y a los países aliados que hemos dado instrucciones a nuestro personal para que se retiren de la sede de la embajada en Brasilia, fue lo que dijo la embajadora venezolana María Velandria. Podemos ver parte de sus declaraciones, que las tenemos aquí, yo las puedo ponchar y ustedes la ven. Buenas tardes, soy María Teresa Velandria, embajadora de Venezuela en Brasil, y voy a referirme a los hechos acontecidos hoy en la ciudad de Brasilia. Informamos a toda la comunidad de venezolanos en Brasil y a los países aliados que hemos dado instrucciones a nuestro personal para que se retire de la sede de la embajada en Brasilia, debido a que no podemos garantizar su seguridad en virtud de la violencia generada por los usurpadores del régimen de Nicolás Maduro, quienes golpearon e hirieron a varios venezolanos, irrumpieron por la fuerza dentro de las instalaciones de la embajada y convocaron manifestaciones igualmente violentas en las áreas exteriores con apoyo de ciudadanos extranjeros. Agradecemos al gobierno del presidente Jair Bolsonaro por todo su respaldo en estas difíciles circunstancias y por ello, actuando en consonancia con dicho apoyo, además de respetar el ordenamiento jurídico de Brasil, hemos salido como llegamos de la sede de nuestra embajada, pacíficamente. Pacíficamente, dice María Teresa Velandria, habla del apoyo que le da Jair Bolsonaro, pero ciertamente esto no pareciera que hubiera sido así, a juzgar por la carta. La carta es muy fuerte, yo lamento no tener esa carta en este momento, no la conseguí. Perdón, es una carta en portugués. Perdón, que me dio un ataque de tos. Obviamente es una carta en portugués donde, se le pide a la gente de María Teresa Velandria que se retiren de la embajada, que se vayan de la embajada, porque, se está contraviniendo la Convención de Viena. La Convención de Viena se trata de dos o tres principios jurídicos muy sencillos. Uno es pacta sunt servanda, es decir, los pactos se hacen para cumplirse, se cumplen de buena fe, y el otro es un principio de reciprocidad. Yo no te hago en tu embajada lo que no quiero que tú me hagas en la mía. Entonces, eso funciona bien desde el siglo XIX, y es muy lógico que los regímenes, los gobiernos, sean democráticos o sean dictatoriales, traten de
preservarlo. Cuando esto se instauró, prácticamente existían solo 2 democracias en el mundo, Estados Unidos e Inglaterra, no existían más democracias que esta. O sea que es un trato hecho para estados, no para gobiernos. Sigo leyendo, Eduardo Bolsonaro celebró que representantes de Guaidó en Brasil tomen control de la embajada. Esto es en contra de lo que dice su padre. El congresista Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, se refirió a los hechos registrados este miércoles en la Embajada de Venezuela en Brasilia y señaló que tras el ingreso de la representación de Guaidó a la sede diplomática se hizo lo correcto. Nunca entendí esta situación. Si Brasil reconoce a Guaidó como presidente venezolano, ¿por qué la embajadora María Teresa Velandia, que fue nombrada por él, no está físicamente en la embajada? Aparentemente ahora se hace lo correcto, lo justo se está haciendo, escribió Bolsonaro en su cuenta en Twitter. La embajada de Venezuela ha cambiado porque los funcionarios han reconocido a Guaidó como presidente legítimo. Miren, mis amigos, aquí de lo que se trata esto es que, bueno, no se puede, en política no se puede improvisar, no se puede hacer maromas, mano. Y entonces esto no debió haber pasado, ya les digo, las relaciones quedan resquebrajadas entre Bolsonaro y la oposición. Las relaciones han quedado resquebrajadas como consecuencia de esto. Por lo menos es un impasse que al gobierno de Juan Guaidó, al gobierno interino de Juan Guaidó, no le conviene en absoluto. Infobae trae una nota, como ya les digo, yo no tengo por qué solidarizarme con los conceptos emitidos por estas páginas, sencillamente se los leo, pero les leo una nota de Infobae que dice: ¿quién es Manuel Barroso, el general chavista acusado por corrupción que está trincherado en la Embajada de Venezuela en Brasil? Junto con él se encuentra Freddy Meregote, quien es el encargado de negocios de Nicolás Maduro en Brasil. Veanle las pintas, unas pintas tienen estos muchachos. El general Manuel Barroso, quien lo acompaña a su mano derecha, voy a poner la foto para que ustedes vean la foto. Bueno, vamos a ver el video, a ver qué dicen. Vamos a verlo, lo vamos a ver aquí, a ver qué nos trae Infobae. No, bueno, vamos a ver. Llega la F-150, la pick-up más vendida del mundo en los últimos 42. No puedo leer, no les voy a leer eso porque además puedo tener un problema con YouTube usando videos de otros medios. Ahora YouTube es muy cuidadoso de que no se use contenido de otros, pero les voy a leer algo del texto. Dice: el general Manuel Barroso, quien lo acompaña a su mano derecha, ustedes ven a Meregote, el señor de canas que está detrás de él es Manuel Barroso. Dice: el general Manuel Barroso, quien lo acompaña a su mano derecha, es el agregado militar de Maduro en Brasil, pero no siempre se dedicó a actividades diplomáticas. Entre 2006 y 2013, es decir, durante 7 años, fue presidente de la Comisión de Administración de Divisas ECADIVI, el órgano responsable del robo de $25.000 millones, según denunció el exministro de Hugo Chávez, Jorge Giordani. El también exministro y militar venezolano Heber García Plaza, quien rompió con el chavismo en 2015 y denunció crímenes de lesa humanidad en el régimen de Maduro, acusó el año pasado a Barroso de ser el protegido de Diosdado Cabello. El exfuncionario señaló también que, como consecuencia de las maniobras oscuras de Barroso durante sus años en la administración pública, el clan de Cabello escondió en Brasil como agregado militar, lo escondió en Brasil como agregado militar desde 2015. En la fotografía compartida por el generalísimo Vladimir Padrino López puede verse el general Manuel Barroso, agregado militar de Maduro en Brasil desde 2015, con un maletín en el centro de la foto. Padrino López aparece semitapado abrazando a Joaquim Silva Luna, ministro de Defensa brasileño, en 2018. Y es que Barroso trabajó junto a Cabello desde el año 2001 en la Secretaría del Despacho de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República y como director general del despacho en el Ministerio de Infraestructura, según reseña el portal Poderopedia. Lo cierto es que Barroso dirigió Cadivi durante los años de mayor bonanza petrolera en este país, coincidencialmente también durante los años de mayor corrupción en este país y de mayor corrupción en el sistema de administración de divisas. Así que es fácil decir 2 más 2 son 4 y calcular lo que pudo haber pasado allí, sobre todo cuando uno toma en cuenta y cuando ve cómo está Venezuela hoy, absolutamente arruinada luego de esos años de control de cambio. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a hacer la pausa de titulares de la mañana. Enseguida volvemos con algunos titulares más y ya el remate del programa.
Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico, damos soluciones. Tecnieléctrico es servicio, mantenimiento preventivo y correctivo, refrigeración, microondas, televisiones, aire acondicionado. No cobramos por la revisión. 0424-294-8590, también en Facebook y en Instagram como Tecnieléctrico. Y en la avenida Paseo de El Rosal, número 19, de Los Rosales, perdón, número 19, a tirito de la avenida Nueva Granada y del elevado de la avenida Roosevelt. Los mejores técnicos, el mejor servicio, la mejor atención, y todo queda bien arreglado y no se vuelve a dañar, lo cual es una enorme ventaja a la hora de tener un técnico de confianza. Tecnieléctrico, dando soluciones. Y en Compu Periquito te tenemos el 2x1 en recargas de cartuchos de tinta, solo tinta. 2x1 en recargas de cartuchos de tinta. Compu Periquito es la mejor atención, el mejor servicio técnico, hasta 75% de ahorro en cada recarga, garantía sobre todos los trabajos y delivery para las empresas que nos envíen varios cartuchos a la vez. También tenemos la tinta y el tóner más ecológicos, más limpios del mercado, los que menos daño hacen al medio ambiente. En la avenida Fuerzas Armadas, esquina de San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, 551-9450, ese es el teléfono de CanTV, 0212-551-9450, y también en Facebook, en Twitter y en Instagram como Compu Periquito. Compu Periquito, recargamos siempre tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Monto mínimo de las tarjetas de crédito será de 1 millón, esto nos dice 2001, pese a que los bancos aún no han cumplido el ajuste anterior de 700.000 bolos. Acordado en marzo de este año, la SUDEBAN ordena elevar el límite de los plásticos a 10 millones de bolívares, y uno se pregunta cómo van a hacer eso si al mismo tiempo le tienen el encaje legal de 100% a la banca. Luego una foto que parece una foto de una película tercermundista de artes marciales, nos trae la foto tangana diplomática. Partidarios del oficialismo criollo y oposición lucharon 12 horas por el control de la embajada de Venezuela en Brasil. Hay varios detenidos por los hechos, y los que me están viendo en YouTube, vean la foto, ¿verdad? Que parece un Jackie Chan de petar, el que está lanzando la patada voladora ahí. Sigo leyendo. Opositora Yanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia provisional este 12 de noviembre, y lo primero que hizo fue pedirle a Guaidó que designe un embajador en Bolivia, una de las primeras cosas que hizo. Luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia el pasado domingo, la diputada opositora Yanine Áñez asumió este martes la presidencia provisional de ese país, tras la apertura de la Asamblea Legislativa en el Senado y luego de suspenderse la sesión en diputados por falta de quórum. Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoce el acto de posesión de Yanine Áñez como presidenta. Además, Yanine Áñez hizo algo muy importante: sustituyó al alto mando militar por un alto mando militar que le es leal, y por supuesto esto tiene de temblor y náuseas al chavismo mundial, que esperaba que el alto mando militar, y lo ha dicho Maduro ayer mismo, restituyera a Evo Morales en la presidencia. Bueno, aparentemente eso no va a pasar.
Evo Morales dice estar dispuesto a volver a Bolivia si el pueblo se lo pide. Hay que ver qué considera el pueblo. Por supuesto, el pueblo le puede pedir que vuelva para meterlo preso. Vamos a ver si le hace caso. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este miércoles 13 de noviembre en México, donde está en calidad de asilado, que regresaría para pacificar su país si los bolivianos se lo piden, tras semanas de protestas violentas que lo llevaron a su renuncia a la presidencia. Insisto, Evo Morales y el chavismo, y tenían la receta, estaban apostándole al caos, para que la gente dijera, no, lo mejor es que Evo vuelva, y entonces, bueno, pero ¿saben qué? No está pasando. No se está repitiendo el libreto del 13 de abril en Venezuela. Para mal de ellos, para bien de la democracia latinoamericana. Fiscalía española se opone a entrega de Enzo Franchini a Venezuela. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española se opuso este miércoles a la extradición del venezolano Enzo Franchini Oliveros, detenido en España en julio y reclamado por Venezuela por supuestamente haber quemado vivo a un joven de 22 años durante las protestas contra el gobierno en 2017, reseñó la agencia EFE. Este es el único muerto que el chavismo reconoce de 2017. En una vista celebrada hoy por ayer, el fiscal consideró que el relato de hechos por los que se reclama el detenido por asesinato, instigación pública y terrorismo no se precisa en qué consistió su presunta participación en los hechos. Según el Ministerio Público, en la documentación aportada por las autoridades venezolanas, se identifica a las personas que agredieron a la víctima, Orlando Figuera, con alias como el Pecas, el Menor, el Mono, el Oriental o el Malandrín, pero en ningún momento se reconoce que entre ellos esté Franchini. Es decir, una chambonada como todo lo del chavismo, que espera que todos los sistemas judiciales sean como el suyo. Cabello dice, el que se coma la luz va derechito a ramo verde, hablando de todos los sistemas judiciales sean como el suyo. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ironizó este miércoles sobre el presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al asegurar que votaría por él para que siga al frente de la Asamblea Nacional, ya que les garantiza tranquilidad. Evo es como Correa, logró la estabilidad de Bolivia. Revisen la historia y vean cuántos presidentes hubo antes que ellos. Sí, vean la historia, vean cómo estuvieron los precios de las materias primas estos años. Y vean la historia y vean cuando Venezuela financió otros regímenes por todos lados a costa de arruinarse, agregaría yo. Venezuela es la séptima reserva de agua dulce del mundo, por eso la quieren. Es el único que afecta a la estabilidad y seguridad del mundo de Estados Unidos. Si aquí en Venezuela hay desempleo, es culpa de Juanito Alimaña. Ya nadie le para a Juanito Alimaña. Bueno, estamos hablando del político más desprestigiado del país según todos los sondeos de opinión. Y me estoy refiriendo a Diosdado Cabello. Al político con menos aceptación y más rechazo entre los que aparecen nombrados en todas las encuestas. Bueno, primero está Diosdado Cabello, segundo está Nicolás Maduro. Neutro Shori, quizá por eso fue que Hugo Chávez dijo prefiero a Maduro que Cabello, ¿no? Neutro Shori dice, estoy colaborando con las autoridades. El cantautor venezolano Leomar Ricardo Acosta Horta, mejor conocido como Neutro Shori, emitió un comunicado la tarde de este miércoles sobre los hechos sucedidos el pasado sábado en la ciudad de Caracas. Es lamentable que un evento que fue concebido con tanto cariño y con la única intención de llevar alegría y paz no haya podido culminar positivamente. Afirmó estar colaborando con la justicia a fin de que se logre esclarecer la responsabilidad por el incidente que acabó, dice la prensa de Lara, con la vida de 3 adolescentes. Oficialmente es un solo adolescente el que murió. AP dice, petroleros desaparecen cerca de Venezuela por sanciones de Estados Unidos. En mayo pasado, luego de salir de un astillero chino, un petrolero de gran tamaño tomó rumbo al oeste. Semanas más tarde, y cuando se acercaba a aguas venezolanas, el buque BL Nikiok dejó de transmitir su ubicación, rumbo y velocidad del sistema Caribbean, violando toda la normativa marítima internacional. El barco desapareció en alta mar sin dejar rastro. Lo que ocurrió mientras el mercante estuvo ilocalizable sigue siendo un misterio, pero cuando reapareció 9 días después rumbo hacia el Nikiok, navegaba más bajo, algo que según los expertos en seguimiento de barcos es un claro indicio de que había desactivado su localizador para cargar una valiosa mercancía perseguida por las sanciones estadounidenses, petróleo venezolano. Y visto lo visto, no es de extrañar que el petróleo que está apareciendo en Brasil, entonces, en las costas del norte de Brasil, sea petróleo un trasvase de estos chimbos hechos por estos chimbos, chambones, ¿qué más se les puede decir? Chapucero. Todas las palabras me suenan con che, como Chávez, bien, me salen con che. Que el petróleo que está en el norte de Brasil sea un petróleo venezolano que se les trasvasó mal a los chapuceros estos. Para cerrar esa joya arquitectónica, esa joya de la humanidad que es Venecia, espera medidas urgentes para levantarse de las históricas inundaciones. Se están viviendo las inundaciones más grandes desde 1966, 77 centímetros sobre el nivel de referencia, esa belleza
quienes la han visto no la pueden olvidar jamás. Esa belleza que es Venecia se encuentra en total peligro. Muchísimas gracias, gente, por estar allí. Hoy es 14 de noviembre de 2019. Este programa lo hicimos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quienes habla Pedro García Otero, y por supuesto se llama Titulares de la Mañana por RCR 750M, señal 750M, señal que volveremos a hacer cuando vuelva la libertad a Venezuela. Muchas gracias por estar allí. Hasta mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. CompuPeriquito